Desde su historia hasta su geografía, Qatar es uno de los países más fascinantes del mundo y ahora es sede de uno de los eventos más prestigiosos del planeta. Está hospedando la Copa del Mundial de FIFA 2022, ya que es el anfitrión del evento. El país recibirá millones de visitas de todo el mundo, que además de disfrutar de lo mejor del fútbol mundial, también tendrán la oportunidad de descubrir diversas culturas de esta nación. Sin embargo, este país oculta uno que otro dato que puede que haga que lo ames o de lo contrario ni quieras volver a escuchar su nombre. Por tal motivo, en el club de los top 10 te compartiremos estas 10 curiosidades que te aseguro no sabías sobre Qatar. Acompáñame a verlas. Número 10. ¿Trabajadores esclavos? Cuando escuchamos que un país ha sido seleccionado para celebrar uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, nos genera una enorme alegría. Sin embargo, no llegamos a pensar qué consecuencias llegaría a tener este evento en nuestro país. Y este caso se ha presentado en Qatar, un territorio donde actualmente se ejercen algunas políticas que no son muy bien vistas por la comunidad. Por ejemplo, en varios periódicos reconocidos a nivel mundial se dio a conocer un número bastante alarmante sobre la cantidad de muertes de trabajadores extranjeros debido a la sobreexplotación laboral. Esto es originado gracias a los métodos tan drásticos que han sido tomados por los gobernadores de Qatar, tras la noticia en el año 2010 de haber sido seleccionado para albergar la Copa del Mundo, donde se han empezado a realizar construcciones demasiado grandes, incluso masivas, desde construir una cantidad extensa de hoteles, restaurantes, carreteras, etc. Incluso realizaron la construcción de 7 nuevos estadios de fútbol para la Copa del Mundo y dieron inicio también a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Hamad, que es el mejor de todo el Medio Oriente. Para el desarrollo y construcción de estos proyectos, el gobierno decidió dar una oportunidad a los trabajadores extranjeros, por ejemplo, a los habitantes de países como India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y Kenia. Estos trabajadores se desempeñan laboralmente con salarios bastante reducidos, condiciones de viviendas terribles e incluso con pocos o nulos derechos humanos. Según un artículo en The Guardian, en plena construcción de los estadios para el Mundial 2022, decenas de obreros murieron y cientos sufrieron espantosos abusos sexuales. Según la publicación, las prácticas de construcción han provocado más de 6.000 muertes. Número 9. ¿Qatar es uno de los países más ricos del mundo? Al observar los deslumbrantes rascacielos y proyectos increíblemente ambiciosos de Pearl Qatar, no deberían sorprendernos que este país sea uno de los más adinerados del mundo. Al momento de escuchar la palabra árabe o cualquier aspecto que lo relacione, se nos viene a la mente una sola cosa: el dinero, debido a que la gran mayoría de personas que provienen de esta cultura suelen tener un poder adquisitivo muy elevado, y en este caso el país de Qatar no será una excepción. De hecho, es actualmente uno de los exportadores de petróleo y gas natural más grandes del mundo, donde desde el año 1996 que se realizó su primer gran exportación de gas natural hacia Japón, lo cual les permitió dar un gran arranque a los catarí y de misma forma empezar a posicionarse en la cúspide de la riqueza a nivel mundial. Actualmente, según las estaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2022, el Producto Interno Bruto per cápita de Qatar es de $138.910, lo cual lo coloca muy por delante de Luxemburgo, en segundo lugar, el cual estaría posicionado. Además, como era de esperarse, gran parte de esta riqueza proviene del petróleo y del gas natural, que representan más del 60% del PIB, lo cual ha convertido al pequeño emirato en el país con más renta per cápita del planeta y con el segundo índice de desarrollo humano más alto del mundo árabe, ya que el 17% de los habitantes tienen un patrimonio superior a $1 millón. Número 8. Las exportaciones de perlas por parte de Qatar. Cuando hablamos sobre potencias mundiales o países extremadamente ricos, lo primero que llegamos a pensar es que son exportadores de petróleo, gas, armas o algún artículo sumamente importante. Sin embargo, a pesar de que Qatar es uno de los países más ricos del mundo en la actualidad por ser exportador de petróleo, gas, entre muchos otros recursos importantes, no fue el primer recurso que les permitió capitalizarse como sociedad, sino que en el año 1950 hasta el año 1970 era uno de los exportadores de perlas más grandes del mundo, logrando acaparar el 75% de las exportaciones en el Golfo Pérsico y el 80% del total de ese mercado, ya que la población se dedicaba a este negocio que ascendía cada vez más y más, iniciando con menos de 25.000 pescadores y recolectores de perlas, llegando hasta más de 100.000 personas que se dedicaban a encontrar este producto tan deseado. Número 7. Corrupción en el Mundial de Fútbol.
En el 2010, los representantes de la FIFA votaron por otorgar la organización de la Copa Mundial 2022 a Qatar, por ser esta la primera vez que un país de Medio Oriente hospeda esta competición. La nación anunció la inversión de más de 220.000 millones de dólares en la construcción de nuevos estadios, hoteles, líneas de trenes y nuevas ciudadanías artificiales. El evento, que es organizado y coordinado por los integrantes de la FIFA, generó muchos conflictos sobre si fue legítima la decisión por la sede mundial o si hubo algún tipo de fraude de por medio. Sin embargo, una investigación comprobó que las autoridades catarines sobornaron con varios millones de dólares a los representantes de la FIFA para hacerse con los derechos de la competición más grande del mundo del deporte, debido a que no pueden creer que un país el cual cuenta con un nivel futbolístico bastante bajo haya logrado superar la candidatura por parte de los Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia, de manera que apenas empezó a crecer un poquito la polémica de un posible fraude. El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y otros dos antiguos altos cargos de la federación se defendieron diciendo únicamente que habían cometido un gran error al elegir a Qatar como representante del evento más grande de fútbol en el 2022. Número 6. ¿País más contaminante? En términos de emisiones de dióxido de carbono, se empezaron a realizar múltiples estudios en diferentes campos, donde uno de los datos a contemplar y de más impacto sobre la calidad del aire que se consume dentro de nuestro país, debido a que una parte considerable de la población catarí tiene en posesiones múltiples vehículos, por lo que actualmente es caracterizado como uno de los países más contaminantes del mundo. Sin embargo, Qatar es considerado como el país con más emisiones de dióxido de carbono, CO2, y uno de los máximos responsables del cambio climático. Según estadísticas del Banco Mundial, cada residente catarí produce una media de 33 toneladas de CO2 al año, por encima de las 17 de Estados Unidos, las 7,2 de China o las 7,9 de Alemania. Las principales razones de dicha contaminación se debe a todos los proyectos industriales que se están realizando, y también se debe a la gran congestión en carreteras, la cual va aumentando de manera exponencial conforme Qatar va teniendo más y más población dentro del país. La falta de energías renovables como plantas hidroeléctricas y turbinas eólicas los obligan a quemar combustible fósil para generar algo de electricidad. El calor del desierto es otro factor bastante importante en lo alto del consumo de energía per cápita, ya que la mayoría, si no los edificios del país, necesitan un aire acondicionado las 24 horas del día para soportar temperaturas que pueden superar incluso los 50 grados centígrados. Atención chicos, si les parece interesante estos datos que acabamos de escuchar, te recomiendo que prestes bastante atención a los siguientes, ya que hay alguno que otro dato que ni yo me esperaba, y uno que otro dato que la verdad quisiera que incluso fuera igual en mi país. Pero en fin, sin más que decir, vamos con los siguientes puestos. Número 5. Derechos humanos en Qatar. Como es muy común en estos países que provienen de cultura árabe, se suelen tener varias reglas a nivel nacional bastante estrictas, y en el caso de Qatar no va a ser una excepción. El estado del derecho humano en Qatar sigue siendo bastante preocupante. Entre las vulneraciones más comunes están los malos tratos físicos, falta de pago, restricciones en la libertad de movimientos, detención arbitraria, amenazas e incluso agresiones sexuales. Desde que fue anunciado el Mundial en Qatar en el año 2010, en todo el país se empezaron a realizar construcciones increíbles en un corto lapso de tiempo, por lo que utilizaron métodos bastante inapropiados. El auge de la construcción llevó a un incremento de los abusos. En el año 2013, Amnistía Internacional aseguraba que los trabajadores pasaban bastante hambre por falta del pago de su salario. Se trajeron a muchos trabajadores extranjeros de países con pocos recursos para trabajar en todas las construcciones del país. Tristemente, los traían a través de falsas ilusiones en muchos de los casos y en condiciones de vivienda bastante deplorables. Incluso en algunas ocasiones les retenían sus documentos para impedir que pudieran salir de dicho país, además de las terribles condiciones de trabajo reservadas para las personas extranjeras. Las mujeres catarís tienden a recibir menos educación respecto a las personas del sexo opuesto. A través del sistema de tutela masculina, las mujeres en el país están discriminadas en la ley y en la práctica, a pesar de que los gobernantes catarís repitan que su país rige de igualdad entre hombres y mujeres y hayan declarado su compromiso
justo con la igualdad de género recogida incluso en su constitución. El desequilibrio en las leyes existe tanto en la esfera familiar como en los tribunales, donde el testimonio de los hombres tiene más peso que el de las mujeres. Participa en la política, aunque su presencia en los altos cargos políticos es bastante limitado. Al ser el sexo fuera del matrimonio ilegal, si una mujer soltera da a luz en Qatar, puede tener problemas para registrar al niño y puede ser incluso arrestada, encarcelada o, en el caso de ser extranjera, deportada. Las personas acusadas de ser homosexuales reciben castigos comprometidos, entre cadena de cárcel o penas de muerte. Además, todas las personas que residen en Qatar necesitan una licencia para poder comprar alcohol. Para obtener esta licencia, los trabajadores tienen que entregar una carta de su emprendedor en la que reflejan su sueldo mensual, ya que solo tienen permitido dedicar una parte de sus ingresos mensuales a la compra de bebidas alcohólicas. Número 4. Economía insostenible. Cuando escuchamos hablar sobre países con una de las economías más grandes del mundo, solemos pensar que es algo imposible de colapsar, y a pesar de que en ocasiones es sumamente complicado, como puede ser en el caso de los Estados Unidos de América o incluso en China, en otros casos no es algo tan complejo. Por ejemplo, en la situación de Qatar, ya que a pesar de que cuenta con un gran capital, no cuenta con múltiples distribuciones de fondos, los cuales puedan sustentar una fuerte caída. Por esto, desde hace un par de años, gracias a grandes fondos de inversiones, el gobierno planificó la estrategia de Qatar Visión 2030, donde se espera diversificar y realizar una distribución de la economía al entorno tecnológico, turismo, energía renovable y otras áreas. Pero la realidad muestra que ya estamos en el año 2023 y aún no se ha empezado dicha hazaña de una manera óptima, por lo que sus dos razones principales de poder son la extracción masiva de petróleo como de gas natural, por lo que si en algún momento llegase a colapsar, provocaría una fuerte caída por la economía de parte de Qatar. Número 3. Cetrería. El deporte tradicional de Qatar, además de formar parte del patrimonio inmaterial del país, se trata de la cetrería, una disciplina milenaria que se desarrolla en el país. Es la actividad de cazar con aves rapaces entrenadas, especialmente con halcones, debido a que este deporte ha sido parte de la historia de Qatar, donde se encargan de entrenar a algunos halcones, con el fin de cazar a diferentes presas de la manera más rápida y limpia posible. Gracias al poder adquisitivo que tienen los habitantes de Qatar, no es nada extraño escuchar que algún catarí compró un halcón de miles de dólares con la finalidad de poder tener a las mejores aves para todo tipo de competencias. De misma forma, no es nada extraño encontrar a varios hospitales enfocados únicamente en el cuidado especial de este tipo de especies. Incluso, la aerolínea nacional Qatar Airways permite a los viajeros llevar halcones en cabinas de clase turista y tienen un máximo de 6 halcones permitidos por avión. Número 2. Rivalidad con los Emiratos Árabes Unidos. Como es costumbre en países con cualquier tipo de poder, llegan a tener ciertos roces o percances con alguno que otro país, lo cual tristemente no es la excepción para Qatar, ya que cuenta con varios rivales, pero uno de ellos son los Emiratos Árabes, debido a que hace no muchos años, por razones políticas, el país de Arabia Saudita y Emiratos Árabes dieron inicio a un plan de bloqueo comercial de manera increíblemente drástica, el cual se fue sumando poco a poco con algunos países más, como puede ser Egipto, Bahrein y Jordania, con la finalidad de erradicar todo contacto con dicho país, tanto así que en los Emiratos Árabes Unidos negaron el acceso total a cualquier ciudadano catarí, y no solo eso, sino que dieron un lapso de tan solo 14 días para que todo ciudadano proveniente de Qatar que solo estuviera en territorio de los Emiratos Árabes abandonara rápidamente el país, dejando también como amenaza la prohibición total de todo a cualquiera de su territorio, incluyendo el espacio aéreo. Y a pesar de que hace pocos meses ese bloqueo internacional fue revocado, aún se puede observar múltiples roces entre esta población catarí y la población emirati. Número 1. Educación gratuita. A diferencia de muchos otros países, Qatar cuenta con una ventaja bastante grande para todos los nacionalistas. Esta ventaja consiste en que todos los niños pueden adquirir una educación 100% gratuita desde preescolar hasta llegar incluso a un nivel universitario, a diferencia de todos los extranjeros que en caso de querer estudiar tendrán que pagar una cifra que oscila los $7,000, incluso puede llegar a rondar los $15,000 por curso, y por supuesto que esta cifra puede ser superada fácilmente dependiendo el tipo de escuela en el que quieran estudiar, sin contemplar que también el hecho de conseguir algún lugar dentro de alguno de ellos es bastante complejo, ya que es muy poca la oferta a comparación de la demanda.
Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de darle al botón de suscribirse si les ha gustado este contenido. Tampoco se vayan sin dejar su me gusta justo aquí abajo y dejar un comentario de qué les ha parecido el video. Así que sin más que decir, les mando un abrazo bastante fuerte y los veo en el próximo video aquí en el Club de los Top 10.